en Lima, 16 del mes de julio del año 2024, en el Laboratorio Fermindustria, actuando como presidente el doctor Alejandro Piscoy y como secretario general Hugo Cedrón. Vamos a dar inicio a la lectura del acta anterior. Despacho. Mediante correo del 5 de junio fue recepcionada la carta del doctor Fernando Arévalo Suárez y se dio auspicio para el libro de patología gastrointestinal. De conformidad a lo estipulado en los estatutos de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, el 2 de julio se realizó la Asamblea General en formato virtual para confirmar el comité electoral y se designó con el comité electoral para la nueva junta de la sociedad y se designó al doctor Soriano, al doctor Juan Torreblanca, al doctor Julio Espinosa, al doctor Carlos Ríos Ulloa, a la doctora Adelina Lozano y al doctor Augusto Vera para presidir el comité. En fecha 11 de julio, mediante correo electrónico se recepcionó la carta procedente del comité electoral, quienes estaban de acuerdo con la realización del acto electoral y se quedó como miembros titulares del comité al doctor Carlos Rodríguez Ulloa, presidente, la doctora Adelina Lozano, secretaria, y el doctor Julio Espinosa, vocal, y como miembros suplentes al doctor Soriano, el doctor Torreblanca y el doctor Vera. Informes. El 28 y el 29 de junio en la filial de Trujillo, presidida por la doctora Lida Castillo y en compañía de su junta directiva, se llevó a cabo el curso internacional de gastroenterología Trujillo 2024. En reunión de junta directiva del 2 de julio se procedió a auspicio al libro de patología intestinal del doctor Arévalo y luego de hacer la revisión y evaluación del trabajo de investigación, grado de conocimiento sobre enfoque y manejo de la enfermedad hepática por alcohol, se le procedió a la autorización al doctor César Castro Villalobos para recolectar la información relevante de su proyecto y quedó en proporcionarnos el enlace para poderlo difundir entre los asociados. El acto electoral se llevó a cabo en marco del Congreso Peruano de Enfermedades Digestivas en el Swiss Hotel y se solicitó a los miembros titulares asociados ponerse al día en sus cuotas para participar de las elecciones. La orden del día, desde ese momento, habiendo cumplido cada uno de los miembros con los requisitos solicitados para las categorías de incorporación a la Sociedad de Gastroenterología del Perú y contando por la aprobación del Comité de Calificación, se procedió en esta fecha a incorporar 21 nuevos miembros asociados para nuestra sociedad y 15 miembros adscritos. La sesión científica que se realizó fue la del capítulo de gastroclínica, denominado tamizaje de colon, y tuvo como ponentes a la doctora Melisa Villafuerte, al doctor Víctor Parra y como moderador al doctor Guillermo Toyo. Finalizando la reunión científica, se levantó la sesión a las 22 horas de ese día. Buenas noches a todos. Esta ya es nuestra penúltima sesión del año. En octubre tenemos el curso de Cajamarca y la última en noviembre. Paso a leer la agenda para el día de hoy. Se informamos que el 28 y 31 de agosto del presente año se llevó a cabo el 28 Congreso Peruano de Enfermedades Digestivas, Lima 2024, donde hubo múltiples profesores invitados. El viernes 30 de agosto, además, se llevó a cabo el acto eleccionario de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026, contando con el comité electoral ya mencionado, y se fue elegida la Junta Directiva, con la presidenta, quien les habla, vicepresidente, el doctor Hugo Guillermo Cedrón, acompañado de los resto de miembros de la Junta Directiva y los respectivos capítulos, a quien personalmente les agradezco haber aceptado conformar esta Junta, y a los asociados les agradecemos y nos comprometemos para que a partir de enero de 2025 empezamos una nueva gestión completamente comprometida con la sociedad. El sábado 31 de octubre se realizó la premiación de los 3 primeros puestos de los concursos 2024. El trabajo de investigación tuvo el primer puesto al doctor Dacio Cabrera Hinojosa. El concurso de pósters tuvo primer puesto al doctor Henry Vargas Marcacusco, y el concurso de videoendoscopía terapéutica tuvo por primer puesto al doctor Mirko Abraham Espejo Vargas. De la Sociedad de Gastroenterología felicita a los ganadores, se premió los primeros 3 puestos, pero hubo muchos trabajos interesantes y los alentamos para continuar con los trabajos de investigación de nuestra especialidad. Pasamos a la orden del día. Se van a realizar la incorporación de los nuevos miembros de la sociedad luego de haber cumplido con todos los requisitos y la evaluación del comité de calificación, y voy a proceder a llamar a los nuevos miembros asociados.
Si alguno está presente, puede venir a recibir su diploma, ¿no? Elsie Sotomayor Treyes, como miembro adscrito. Natalie Ravelo Tobar, miembro adscrito. William Celedonio Campos, miembro adscrito. Pusi Xiomara Campos Bravo, miembro adscrito. Viviana Purizaga Ñaupas, miembro adscrito. Carol Ríos Núñez, miembro adscrito. Como miembros asociados, primero tenemos al doctor José Prado Bustamante. Ahí está. Marilia Cervantes Bautista, miembro asociado. La doctora Catherine Guzmán Cáceres, miembro asociado. La doctora Yamilí Smith Paucar Ceballos, miembro asociado. Y finalmente la doctora Vanessa Eslava Rebasa, miembro asociado. A continuación, vamos a pasar inmediatamente con nuestra sesión científica de hoy, un tema muy interesante, complicación respiratoria del paciente cirrótico, a cargo de la doctora María Gracia Venturelli. Además, se expondrá un caso clínico a cargo de la doctora Luciana Lancho Fistrovic, y los panelistas, la doctora Cris Rodríguez y el doctor Jorge Saga, los invito a la mesa para comenzar con esta sesión científica. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Primero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología del Perú por la invitación. Y durante los próximos minutos me toca hablar sobre las complicaciones respiratorias en pacientes con cirrosis. En verdad, nos vamos a enfocar en las complicaciones pulmonares específicas de pacientes con una enfermedad hepática y o con hipertensión portal. Y estas son tres: el hidrotórax hepático, el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. Empezaremos por el hidrotórax hepático. El hidrotórax hepático es un trasudado pleural en pacientes con cirrosis y o hipertensión portal, que de hecho tiene mucha mayor mortalidad y morbilidad que aquellos pacientes que solamente tienen ascitis. La mayoría del hidrotórax hepático se presenta en el hemitórax derecho, pero también puede presentarse en el izquierdo y en un 2% de manera bilateral. Como pueden ver aquí en el gráfico, existen varias hipótesis sobre la fisiopatología del hidrotórax hepático, pero en verdad la que está más aceptada es el pasaje directo del fluido desde la cavidad peritoneal hacia el espacio pleural por un defecto a nivel del diafragma. Este defecto generalmente está al lado derecho del diafragma, ya que en esta porción del diafragma existen más fibras de colágeno que en el lado izquierdo. Entonces, el flujo de este líquido va a ser un flujo unidireccional, ya que la presión intratorácica va a ser negativa durante la inspiración, y es por eso que estos pacientes con cirrosis y o hipertensión portal pueden tener solamente hidrotórax y no presentar ascitis. El diagnóstico, bueno, nos tenemos que guiar de los síntomas. Estos pacientes tienen disnea, pueden presentar dolor pleurítico cuando ya acumulan 1 o 2 litros en la cavidad pleural, y definitivamente lo primero que vamos a tener que hacer es descartar otras patologías, ¿no? Tenemos que pedir tomografía, radiografía, ecocardiograma, ProBNP para descartar otras causas. Pero el gol estándar del diagnóstico se hace mediante el estudio del líquido pleural mediante una toracocentesis. Y para esto nos tenemos que acordar de los criterios de Light. Entonces, como habíamos dicho, el hidrotórax hepático es un trasudado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la relación de DHL entre la pleura y el suero, esta va a estar menos de 0.6. Y la relación de proteínas, pleura-suero, va a estar menos de 0.5. Generalmente, el recuento de polimorfonucleares va a ser menos de 250 células y las proteínas menos de 2.5 gramos. Entonces, nosotros tenemos un paciente con cirrosis o con hipertensión portal y efusión pleural.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es excluir otras causas. En Perú, la primera causa, TBC pleural. Lo otro que tenemos que hacer es hacer una toracocentesis y análisis de líquido. Y acá tenemos dos opciones, que según los criterios de Light nos den un trasudado. Si es que es un trasudado y tenemos menos de 250 polimorfonucleares, definitivamente tenemos diagnóstico de hidrotórax hepático. Si es que es un trasudado según criterios de Light, pero los polimorfonucleares están más de 500 o más de 250 con un cultivo positivo, entonces tendremos el diagnóstico de empiema bacteriano espontáneo. Ahora vamos para el otro lado. Si es que nosotros hacemos el análisis del líquido por una toracocentesis, pero el criterio de Light nos da un exudado, acá tenemos que tener la contingencia de preguntar y fijarnos si el paciente usa diuréticos. Si usa diuréticos cambia un poco la cosa, porque lo que tenemos que hacer es medir el gradiente de albúmina, en este caso, sérico, entre la pleura, y si es que menos de 0.6, ahí sí vamos a tener el diagnóstico del hidrotórax hepático. Y si no, si es mayor de 0.6, entonces definitivamente va a ser un exudado y tendremos que buscar las causas de exudado. ¿Cuál es el manejo del hidrotórax hepático? Y el primer eslabón del manejo va a ser lo mismo que hacemos con los pacientes con ascitis. Vamos a restringir sodio, vamos a iniciar diuréticos. ¿Qué pasa si no se resuelve? El segundo, bueno, les decía, como resumen, que si el paciente tiene un hidrotórax hepático que es recurrente, es decir, que tenemos que hacer una toracocentesis menos de las 2 semanas, entonces tenemos que evaluar si el paciente es candidato de trasplante. Si es que sí es candidato de trasplante y nosotros estamos esperando que el tiempo en lista de espera es menor de 3 meses, entonces solamente haremos toracocentesis o paracentesis de acuerdo a la necesidad del paciente. Si mi paciente no es candidato de trasplante o de hecho esperamos que esté más de 3 meses en una lista, entonces lo evaluaremos para TIPS. ¿Sí? Si el paciente no es candidato a TIPS o no se resuelve el hidrotórax hepático por TIPS, tendremos que evaluar si el paciente es candidato quirúrgico. Si lo es, podremos indicar pleurodesis quirúrgica o reparación del defecto diafragmático. Pero si el paciente no es quirúrgico, tendremos que seguir con toracocentesis más menos paracentesis. De acuerdo a la evolución del paciente, podremos colocar un drenaje pleural en este paciente, o hay algunos casos, algunos reportes de casos que se manejan los hidrotórax hepáticos con terlipresina o con ocrótide. Los tubos de drenaje en los pacientes con hidrotórax hepáticos no están recomendados, aumentan la probabilidad de infección, de descompensación, de desorden hidroelectrolítico, además que es muy difícil retirar el tubo de drenaje en estos pacientes porque prácticamente nunca alcanzamos un débito en cero. Solamente unas palabras sobre el TIPS. Esto es un metaanálisis de este año donde se estudia donde se ven estos 12 estudios, y lo que pueden ver es que con el TIPS hay una respuesta completa solamente en el 47% de los pacientes y una respuesta parcial en el 25% de los pacientes. Bueno, vamos con la segunda patología, que es el síndrome hepatopulmonar. Y bueno, de lejos el síndrome hepatopulmonar es el desorden respiratorio o la complicación pulmonar más común en estos pacientes con cirrosis y o hipertensión portal. Se piensa que hay desde el 5 al 30% de pacientes en calificación que presentan este síndrome hepatopulmonar. Lo clásico es que el paciente tenga cirrosis e hipertensión portal, pero también se puede ver en aquellos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Budd-Chiari, con hepatitis aguda o crónica, con malformaciones arteriovenosas del sistema portal, etc. La sobrevida en estos pacientes está marcadamente disminuida, como pueden ver acá. Estos son los síndromes con hepatopulmonar, los pacientes con síndrome hepatopulmonar, y la presencia del síndrome o su severidad no va a correlacionar con la severidad de la enfermedad hepática. Es decir, podemos tener un paciente con un Child-Pugh como un MEL bajito que tenga un síndrome hepatopulmonar severo. ¿Cuál es la fisiopatología de este síndrome? Y bueno, en la cabeza es que va a haber un desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y van a ganar las sustancias vasodilatadoras. A la cabeza el óxido nítrico. Pero también a otras sustancias como los ácidos biliares, la endotelina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, etc. ¿Qué es lo que va a causar estas sustancias? Que haya una dilatación vascular a nivel pulmonar. Y esto va a causar que este alveolo, que está normalmente ventilado, tenga mucha más perfusión.
Por lo tanto, lo primero que va a pasar es que va a disminuir este cociente ventilación-perfusión. Lo segundo que va a pasar es que va a haber una restricción de la difusión. Entonces, por la vasodilatación de estos vasos pulmonares, el O2 y el CO2 se va a demorar más de llegar desde el alvéolo hasta el centro del vaso. Y por último, van a haber shunts arteriovenosos de derecha e izquierda. Además, se ha visto que estos pacientes, además de todo esto de las dilataciones vasculares, tienen angiogénesis a la cabeza con este factor de crecimiento placentario. Los síntomas solamente se dan en una enfermedad severa, frecuentemente son asintomáticos, pero ya en enfermedades severas se puede ver cianosis o de dedos en palillo de tambor, telangiectasias difusas, y lo característico es la platimnia, que es el empeoramiento de la disnea de supino sentado, y la ortodoxia, que es la disminución de más del 5% de la saturación o más de 4 milímetros de mercurio del PaO2 al cambio de posición. Esto solamente se da en el 20-25% de los pacientes. Ahora, hemos dicho que la mayoría de esos pacientes son asintomáticos en las primeras fases. Entonces, nosotros tendríamos que tener una búsqueda activa de este síndrome en los pacientes cirróticos. Más que nada, todos los pacientes que estén en calificación para trasplante o aquellos pacientes que ya tengan síntomas pulmonares como disnea, debemos saturarlos. Se dice que una saturación menor de 96% va a correlacionar con un PaO2 menos de 70 milímetros de mercurio siempre y cuando estemos a nivel del mar. Y esto lo tenemos que confirmar con un análisis de gases arteriales. Otros marcadores, otros biomarcadores como el factor Gonville de Branol-Bicam todavía están en estudio y no están recomendados para screening. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Y acá tenemos una triada, ¿no? Primero tenemos que evidenciar que este paciente realmente tenga vasodilatación a nivel pulmonar y o shunts. Tenemos que tener, este paciente tiene que tener un aumento del gradiente alveolo arterial más de 15, si está sentado en área mental, y más de 65 años el gradiente tiene que ser más de 20. Y por supuesto el paciente tiene que tener una enfermedad hepática y o hipertensión portal. Y el gol estándar es este test de burbuja que se hace por medio de un ecocardiograma. Y lo que vamos a hacer es tener una jeringa con suero salino, con 10 mililitros, agitar la jeringa y se van a crear estas burbujas de más o menos 10 micrómetros. Entonces vamos a inyectar por vía periférica solución salina ya previamente agitada, mientras que se hace un ecocardio. En condiciones normales, estas burbujas se quedan atrapadas en la red vascular porque estos vasos son muy chiquitos. Pero cuando hay este síndrome, como hay dilatación de estos vasos, las burbujas van a lograr pasar la red capilar y van a aparecer en el lado izquierdo del corazón. Y van a aparecer después de 3 ciclos cardíacos. Si aparecen dentro de 1 o 3 ciclos cardíacos, se considera que el shunt es un shunt cardíaco, ¿no? Por ejemplo, un CIA. Otra forma de definir si es que mi paciente tiene una vasodilatación vascular pulmonar o shunts es la gammagrafía pulmonar con perfusión con macroagregados de albúmina. En este caso las moléculas son un poco más grandes, de 20 a 90 micrómetros, pero tiene la misma fisiopatología, ¿no? Normalmente se deberían quedar atrapadas y no deberían ir al cerebro. Entonces en el lado izquierdo pueden ver que se quedan atrapadas a nivel del pulmón y no se pinta nada a nivel cerebral. Pero en el lado derecho se pinta más del 6% en cerebro. La severidad del síndrome hepatopulmonar se va a calcular de acuerdo al PaO2, ¿no? Como pueden ver, leve, más de 80, moderado de 60 a 79, severo 50 a 59 y muy severo menos de 50. Se sugiere que en aquellos pacientes que tengan un síndrome hepatopulmonar severo o muy severo, se realice un angiotem o una angiografía en búsqueda de malformaciones arteriovenosas que las podamos embolizar para poder mejorar el cuadro. Bueno, entonces como resumen tenemos un paciente con cirrosis, bueno, lo clásico, cirrosis con hipertensión portal, que tenemos una sospecha clínica o el paciente está en evaluación de trasplante hepático y vamos a hacer un ecocardio para poder confirmar que tenga vasodilatación a nivel pulmonar. Si el test de burbuja está negativo, vamos a excluir este síndrome hepatopulmonar, pero si es positivo y aparece después de los 3 ciclos cardíacos, lo siguiente que tenemos que hacer es un análisis de gases arteriales. Si este gradiente
es más de 15, el gradiente alveolar arterial es más de 15 o más de 20 en pacientes mayores de 64 años, entonces catalogamos el paciente como un síndrome hepatopulmonar. Pero si mi paciente tiene un test de burbuja positivo en ecocardio, pero no tiene un gradiente más de 15, entonces no lo vamos a catalogar como un síndrome hepatopulmonar. Este paciente solamente tiene una vasodilatación vascular pulmonar, o algunos autores consideran que es un síndrome hepatopulmonar silente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y acá pueden ver todas las moléculas que están en estudio para el tratamiento del síndrome hepatopulmonar, pero en verdad no hay ninguna terapia estándar. Sí se dice que tenemos que dar oxígeno para lograr una saturación mayor de 88%, y en verdad lo que se indica en estos pacientes es que se evalúen para trasplante hepático. Y bueno, antes se consideraba el síndrome hepatopulmonar una contraindicación para trasplante, pero a partir del 2010 se empezó a dar puntajes de MEL de excepción para pacientes con un síndrome hepatopulmonar con una PaO2 de menos de 60 milímetros de mercurio, porque se vio que la sobrevida en postrasplantados con o sin síndrome hepatopulmonar no era estadísticamente significativa, no habían diferencias. Y bueno, esto es un estudio en Perú del Hospital Almenara de la doctora Cárdenas. Es un estudio retrospectivo del 2000 al 2016, 226 trasplantes, 19 pacientes con síndrome hepatopulmonar con una prevalencia del 9%, y como pueden ver acá, la sobrevida de aquellos pacientes trasplantados con hepatopulmonar y sin hepatopulmonar no fue estadísticamente significativa, no tuvieron la misma sobrevida. Y además, el 94% de los pacientes tuvieron una resolución de este síndrome después del trasplante, definida por un PaO2 más de 75 milímetros de mercurio. Y bueno, vamos con la última patología, que es la hipertensión portopulmonar. Y bueno, como su nombre lo dice, es una hipertensión pulmonar en aquellos pacientes que ya tienen una hipertensión portal. Dentro de la clasificación de la OMS, la hipertensión portopulmonar, va a entrar dentro del grupo 1. Se va a hacer del 5 al 15% de los pacientes con hipertensión pulmonar, y del 2 al 10 se va a presentar del 2 al 10% de nuestros pacientes con hipertensión portal. Y esto está caracterizado por una elevación de la presión arterial pulmonar media, que vamos a llamar mPAP, que a su vez está causado por aumento de la resistencia vascular pulmonar, RVP. Y esta enfermedad de hipertensión portopulmonar puede llevar a la falla cardíaca derecha. La sobrevida, igual que las otras enfermedades, es pobre. De hecho, cuando se compara con una hipertensión pulmonar idiopática, la hipertensión portopulmonar tiene una menor sobrevida aún. No está asociada, igual que el síndrome hepatopulmonar, a una enfermedad hepática más severa, y la enfermedad autoinmune y el sexo femenino son factores de riesgo. Acá la fisiopatología es diferente. Antes habíamos hablado de vasodilatación y acá vamos a hablar de vasoconstricción. Hay un aumento de estas moléculas vasoconstrictoras, pero además el aumento del gasto cardíaco, esta circulación hiperdinámica que tienen los pacientes cirróticos, van a causar un hiperflujo pulmonar. Esto a la larga va a causar daño endotelial, tanto así que va a proliferar la capa media arteriolar. Y además se ha visto que estos pacientes también tienen microtrombosis a nivel pulmonar. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos igual en los estadios tempranos. De hecho, tienen menos disnea o fatiga que en el síndrome hepatopulmonar, y en fases avanzadas, bueno, ya vamos a ver síntomas de falla cardíaca derecha. El diagnóstico por gol estándar es el cateterismo cardíaco derecho, pero es un procedimiento invasivo y no se lo vamos a hacer a todos los pacientes. Entonces, el screening vamos a hacerlo con un ecocardiograma transtorácico, que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 83%. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el ecocardio? Esto que ven acá, que es la presión sistólica ventricular derecha, porque esto va a ser la estimación de la presión arterial pulmonar. ¿Y cómo calculamos la presión sistólica ventricular derecha? Por medio de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Entonces se dice que con un valor más de 2.8 metros por segundo, este paciente tiene riesgo de hipertensión pulmonar. Estos son otros hallazgos a nivel del ecocardio que también nos pueden orientar o dar sospecha de que este paciente puede tener una hipertensión pulmonar, como el diámetro de la arteria pulmonar más de 25 o una dilatación
del ventrículo derecho, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Y aquí pueden ver cuáles son los valores normales en un cateterismo derecho, y los criterios diagnósticos en verdad han cambiado hace poco. Se considera para el diagnóstico una presión arterial pulmonar media de más de 20, antes miren que era 25. La presión capilar tiene que ser normal, desde 6 a 14, así que tiene que ser menos de 15. Y lo que también ha cambiado es que la resistencia vascular pulmonar, antes se decía que tenía que ser más de 3 unidades WU o 240 dinas, y acá es más de 2 unidades WU. La severidad de esta enfermedad se va a medir por medio de la presión arterial pulmonar media. La leve será desde 20 ahora a 35, moderado a 35 a 45 y severa mayor o igual a 45. Acá tenemos un problema porque en los pacientes con cirrosis no todo lo que nos diga que tiene presión arterial pulmonar media aumentada va a ser hipertensión portopulmonar. Y nos guiamos de esa fórmula. Entonces la presión va a ser igual al flujo por la resistencia. Y estos pacientes pueden tener aumento del flujo. ¿Por qué? Porque ya tienen una circulación hiperdinámica o porque a veces les colocamos un TIPS por una hemorragia varicial o por una citis refractaria. Estos pacientes van a tener un aumento de esta presión arterial pulmonar, pero no necesariamente vamos a catalogarlos como una hipertensión portopulmonar. Además, estos pacientes pueden tener dificultad del drenaje venoso pulmonar porque tienen una miocardiopatía de la cirrosis. Igual van a tener aumentada la presión arterial pulmonar, pero no va a ser catalogados como una hipertensión portopulmonar. Y bueno, lo último sí es el aumento de resistencia de la microcirculación pulmonar, que sí nos da la hipertensión portopulmonar. Entonces, cuando al paciente se le hace un cateterismo derecho, tenemos que poder diferenciar si es que esta elevación de la presión arterial pulmonar es por un estado hiperdinámico del paciente, si es por sobrecarga o si realmente es una hipertensión portopulmonar. Entonces aquí podemos ver cuáles son las diferencias. En la hipertensión portopulmonar hemos dicho que la presión arterial pulmonar está elevada, la resistencia vascular periférica pulmonar, también elevada, pero la presión capilar está normal. Miren que en la sobrecarga de fluidos o en la insuficiencia cardíaca, lo que va a estar elevado es justamente esta presión capilar pulmonar. Tras colocación de un TIPS, en verdad se parece muchísimo a la hipertensión portopulmonar, lo único que cambia es que esta presión capilar puede ser elevada o normal, y se dice que después de la colocación de un TIPS definitivamente los pacientes van a tener todas estas alteraciones, pero si no tienen una miocardiopatía del cirrótico, después de unos meses se van a normalizar los valores. Y bueno, en una circulación hiperdinamica del paciente con cirrosis, lo que va a cambiar es que esta resistencia vascular pulmonar va a ser normal. Entonces, para ir resumiendo, pacientes que son considerados para trasplante de hígado, vamos a hacer el screening con un ecocardio. Y acá vamos a ver si el paciente tiene baja probabilidad de hipertensión pulmonar, justamente basado en los criterios que hemos visto, entonces solamente se hace seguimiento. Pero si aquellos pacientes tienen alta o probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, entonces definitivamente tienen que ir a un cateterismo cardíaco derecho. Y estos son los valores que hemos hablado para diagnosticar hipertensión portopulmonar. El tratamiento tampoco tiene un estándar, estos son todos la línea de tratamiento que tenemos. Y no hay ninguna guía que nos diga exactamente cuál de ellos tenemos que utilizar. Sí se considera que igual en la otra patología del síndrome hepatopulmonar tenemos que utilizar oxígeno. Y acá difiere un poco el criterio de trasplante, ¿no? Se ha visto que aquellos pacientes con una presión arterial pulmonar mayor de 35 tienen una mayor mortalidad en el trasplante. Pasa lo mismo con una resistencia vascular pulmonar más de 250. Entonces, estos pacientes a la hora de ser evaluados para trasplante tienen que ser por un equipo multidisciplinario, donde entre neumólogo, cardiólogo, hepatólogo, para ver si a este paciente se le da o no criterios o puntos de MEL de excepción. Y como resumen, entonces nosotros tenemos un paciente que tiene evidencia de hipertensión portopulmonar en el cateterismo cardíaco derecho. Si esta presión arterial pulmonar es menos de 35,
Entonces, este paciente tiene una hipertensión portopulmonar leve y podemos calificarlo para trasplante. En aquellos pacientes que están entre 35 y 44, primero tendremos que dar terapia médica, farmacológica, y evaluarlo a ver si es que disminuye la presión arterial pulmonar para así calificarlo para trasplante. Y de hecho, aquellos pacientes que tengan una presión arterial pulmonar mayor de 45, es decir, una enfermedad severa, tienen contraindicación de trasplante. Muchas gracias. Vamos a dar pase a la doctora Luciana Lancho. Ella es médico gastroenteróloga, médico asistente del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Asimismo, invito a los panelistas, a la doctora Cris Rodríguez Romero, ella es médico gastroenteróloga de la Clínica Delgado, y al doctor José Sagan, médico neumólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, para poder, al momento de la exposición, ir discutiendo algunas preguntas que se irán desarrollando durante el caso. Doctora Venturelli, también si desea pasar al... Buenas noches, soy la doctora Luciana Lancho, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Agradezco la invitación para presentar este caso clínico relacionado a las complicaciones respiratorias del paciente con cirrosis. Muy bien, entonces comenzamos con la afiliación. La paciente es de iniciales TGMM, tiene 60 años, de sexo femenino, es ama de casa, lugar de nacimiento Huancavelica, lugar de residencia Lima, e ingresó al hospital el 9 de diciembre del 2023. Tiene como antecedentes médicos cirrosis hepática diagnosticada hace 5 meses antes del ingreso, que debutó con ascitis, también una neuralgia del trigémino diagnosticado 10 años antes, diabetes mellitus diagnosticado 4 años antes, hipertensión arterial diagnosticada 10 años antes. Además, tiene un antecedente quirúrgico de una hernia discal a los 18 años y una hospitalización anterior por una HDA varicial hace 3 meses. Niega hábitos nocivos. Su medicación habitual es losartán de 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino de 10 miligramos cada 24, propranolol de 20 cada 12, metformina de 850 cada 24, furosemida de 40 miligramos cada 24 y espironolactona de 100 miligramos cada 24. Muy bien, entonces, con respecto al relato, la familia refiere que aproximadamente 5 días antes del ingreso, la paciente presenta constipación, tenía dificultad para hacer deposiciones. Más o menos 2 días después, notan que la paciente tiene tendencia al sueño. Recibe lactulosa como tenía indicado la familia, pero la paciente sigue sin realizar deposiciones. Ya para el día del ingreso, la paciente presentaba desorientación en tiempo y espacio, y motivo por el cual la familia decide trasladarla al hospital. Y es durante el traslado donde la paciente presenta hematemesis en 2 oportunidades de 200 cc cada uno. En el examen físico al ingreso, a emergencia, tenía una presión arterial de 90-65, frecuencia cardíaca de 85, respiratoria de 18, saturando 92, SAFIO 21, afebril, pesando 62 kilos y aproximadamente 1,50 m de estatura. Dentro del examen clínico, del examen físico preferencial, en piel, la paciente estaba pálida, tenía telangiectasias en el rostro, en el tórax, no había edemas, tórax y pulmones, y cardiovascular aparentemente sin alteraciones. En el abdomen estaba globuloso, con circulación colateral, ruidos hidroaéreos presentes, no estaba doloroso aparentemente y tenía matidez desplazable. Y en el sistema nervioso central la paciente estaba somnolienta, por momentos despertaba, pero cuando se le hacía preguntas estaba desorientada en tiempo y espacio, obedecía algunas órdenes simples, no tenía ningún signo meningio ni de focalización y tenía asterixis presente. Los diagnósticos, cuando ingresó por emergencia, ya también con sus exámenes auxiliares, era una hemorragia digestiva alta, descartar varicial, una cirrosis hepática Child B, 9 puntos, etiología más el D, probable, descompensada, 1 por la HDA varicial, también por la encefalopatía hepática grado 2 y una ascitis moderada.
Además, sus antecedentes que ya tenía de la neuralgia del trigémino, hipertensión arterial y diabetes mellitus. En el laboratorio del ingreso, la paciente, lo más resaltante, la función renal estaba conservada, electrolitos también, cloro en 111, sodio en 134, la hemoglobina sí estaba en 7.4, no había leucocitosis, plaquetas en 106.400, un TP en 24, INR en 1.4, la bilirrubina estaba en 0.8 y la directa estaba en 0.13. TGO y TGP 35 y 22 respectivamente, fosfatasa alcalina en 115, GGT en 78, la albúmina en 2.9 y la globulina en 3. El plan, una vez ingresada por emergencia, fue que permanezca en NPO, se le colocó una vía. Ante la sospecha que la HDA no fuera necesariamente varicial, se inició omeprazol, 80 en bolo, luego 40 cada 12, terlipresina a dosis de carga de 2 miligramos endovenoso cada 4, ceftriaxona profiláctico de 1 gramo endovenoso cada 24, lactulosa 30 mililitros cada 24 horas y se le indicó la endoscopía digestiva alta. En la endoscopía lo que se encontró fue que tenía una varice esofagogástrica GOP2 con signos de sangrado reciente y en ese momento se decide obturar la varice. Lo que vemos también es que ya después de haber, solucionado endoscópicamente el motivo del sangrado, la paciente permanece con una hemoglobina de 7.1, no hay caída significativa, los leucocitos están en 5.600, plaquetas en 63.600, y se le hace el resto de exámenes de rutina para pacientes con cirrosis hepática, que también ingresan por HDA o que están encefalopáticos, ¿no? Para completar el estudio, el citoquímico negativo para PBE, examen de orina no patológico, como la HDA no fue, fue varicial, mejor dicho, se suspenden los IVPs, se deja la terlipresina dosis de mantenimiento de 1 miligramo endovenoso cada 4 y se continúa con antibiótico profilaxis y lactulosa. Para este momento, la paciente mejora de la encefalopatía, pero presenta ganancia de peso. Lo que llamaba la atención es que durante la evolución, cuando ya estaba en sala de hospitalización post-obturación de la varice, la paciente refiere que tenía dificultad respiratoria leve al sentarse y a la bipedestación. Refiere que mejoraba cuando se encontraba en decúbito y por ese motivo se decide iniciar oxígeno suplementario. También llamaba la atención que tenía una saturación de 92% cuando estaba parada y de 95% aproximadamente, 94-95% cuando estaba en decúbito. Todo a un FIO 21. Muy bien, entonces la primera pregunta para el panel de doctores sería: ¿cómo es el abordaje en un paciente con cirrosis hepática que tiene dificultad respiratoria? Tenemos una paciente con cirrosis hepática que llega con un cuadro, de desorientación y además hematemesis. Entonces, si es que esta paciente de pronto en la evolución notan que está con dificultad respiratoria y vino con desorientación y hematemesis, creo que una de las causas que debemos considerar es que podría haberse aspirado por esa alteración del nivel de conciencia. Otro punto es que es una señora de 60 años proveniente de Huancavelica. No sabemos a qué edad, pero con procedencia de Lima, a qué edad se mudó acá a Lima, porque generalmente en provincia, como sabemos, antes se usaba las biomasas, la leña, que podrían provocar EPOC, que de fondo podría tener esa enfermedad que tal vez el doctor nos podría ampliar, aunque ya eso está disminuyendo con la llegada de gas. Sí, buenas noches. Para mi persona no es extraño tener pacientes con problemas hepáticos y problemas pulmonares. Hemos evaluado un grupo de pacientes en el laboratorio de función pulmonar y es muy interesante realmente esta patología vascular pulmonar asociada a problemas hepáticos. En el caso de la señora, es una señora que viene de 60 años de Huancavelica, con una saturación de 92, ya eso de por sí nos dice que su saturación es muy baja para el nivel del mar. La paciente, si bien viene sin síntomas respiratorios y evoluciona con
este síntoma que se llama la platipnia, que uno estando en decúbito se sienta y empieza a sentir falta de aire, ¿no? Entonces, y además, si le miden la saturación en decúbito dorsal y sentada o parada, va a haber una caída del oxígeno, eso es una ortodeoxia. Hay que evidenciarlo con unos análisis de gases arteriales, obviamente, porque el saturómetro no nos da un valor específico. Y bueno, podría tener alguna otra comorbilidad que no ha sido diagnosticada, como asma o EPOC. Entonces yo le pediría una radiografía de tórax y unos gases arteriales, ¿no? Bueno, acabamos de ver las complicaciones específicas, las complicaciones pulmonares específicas en los pacientes con cirrosis, pero no nos olvidemos que lo más común, obviamente, es que estos pacientes tengan complicaciones pulmonares que tienen todos los demás pacientes, no específicamente de los pacientes con cirrosis. Así que si viene un paciente que, como dice la doctora Cris, viene con una hemorragia, ¿no? Viene encefalopático, lo primero que voy a pensar es que se ha aspirado, que tiene una neumonía aspirativa, o, por último, que la ha sobrehidratado por la hemorragia digestiva y que tiene una sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, de acuerdo con el doctor, lo que pediríamos es una imagen, una radiografía y un análisis de gases, ¿no? Antes de pensar que podría tener una patología pulmonar específica de la cirrosis. Y cuando presentaste a tu paciente estaba usando espironolactona, furosemida y estaba con ascitis, y bueno, también el hidrotórax deberíamos considerarlo. Muchas gracias por las opiniones. Bueno, prácticamente se han respondido las dos preguntas. Para ese momento, bueno, un excelente diagnóstico, o sea, presunción diagnóstica sería la neumonía aspirativa, efectivamente, porque estuvo vomitando sangre y también estuvo encefalopática. Entonces se plantea inicialmente como una insuficiencia respiratoria, también estuvo algunos días en emergencia, así que se consideraba o que fuera por una neumonía aspirativa de repente, una neumonía intrahospitalaria, considerando que había ganado peso durante la hospitalización, ya estaba con diuréticos incluso antes de entrar, que ya tenía hospitalizaciones anteriores por ascitis. Había que descartar que de repente esta dificultad respiratoria se deba al efecto de la ascitis, ¿no? De forma mecánica. Y otra posibilidad que también se planteó fue de que, como había sido obturada por la varice esofágo-gástrica GOP2, de que esta dificultad respiratoria sea secundaria a una embolia posobturación con cianoacrilato, que también ya lo habíamos visto en algunos pacientes, ¿no? Si bien es un poco raro, pero se planteó como un diagnóstico tal vez un poquito más alejado. Aparte de eso, la paciente tenía el diagnóstico ya de la cirrosis hepática, Child-B, etiología Maselli, y la descompensación que ya era la HDA detenida, con varices GOP2 más obturación con cianoacrilato, encefalopatía hepática grado 1 y ascitis moderada. Y bueno, todos coincidimos en que era necesaria una radiografía de tórax para comenzar, donde aparentemente no se ve ningún foco de consolidación, no hay derrames ante la sospecha de repente del hidrotórax hepático. No había nada que nos llame la atención en la radiografía que se le solicitó, y considerando de que la paciente había subido de peso y que tenía esta dificultad que, bueno, no tenía una posición de repente muy cómoda y ganaba peso, se decide hacer la paracentesis evacuatoria. Se hace la paracentesis evacuatoria y se extraen 7 litros con reposición de albúmina. Después de la paracentesis incluso, la paciente refería que continuaba con esa dificultad respiratoria al sentarse y prefería mantenerse echada, recostada. Como mencionaron también, parte del estudio es el análisis de gases arteriales, y en este vemos que el pH está en 7.42, PO2 en 80, PCO2 en 38, el bicarbonato en 24, saturando 93 por el AGA, a un FIO 21, y el gradiente alveolo arterial estaba en 20. Entonces, tomando en cuenta que el paciente se le saca la radiografía, no se ve un foco de neumonía, ni aspirativo, o sea, nada en el contexto de un consolidado, se le saca el líquido acítico y tampoco se ve mejoría de este síntoma, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales que se plantearían? ¿Alguna opinión?
Y han descartado nuestra neumonía aspirativa, la placa está demasiado bien. Ya le drenaron, no tienen un hidrotórax y no tiene sobrecarga hídrica. Y bueno, no es interesante lo que refiere la paciente. Prefiero estar en posición de decúbito, que tengo menor dificultad respiratoria a la bipedestación. Entonces creo que es una alta sospecha que se podría tratar de un síndrome hepatopulmonar. No sé si tendrán alguna otra idea. Okay. ¿Hay algún síntoma? No. Nada, limpio. el No había pulmón. ruidos agregados tampoco. Otra cosa que también, bueno, dentro del diagnóstico diferencial que planteamos en un inicio, la paciente solo era esa dificultad respiratoria, no había dolor torácico, no había taquipnea, no había taquicardia, solo refería a eso y refería que era leve, pero sí era incómodo, así que permanecía recostada la mayor parte del tiempo. Bien, como en estos casos, cuando tenemos disneas posicionales, lo que nosotros solemos pedir es una ecocardiografía, ¿no? Para ver si es un problema cardíaco, ya que los análisis de gases arteriales todavía están aceptables y la radiografía es normal. Muy bien, entonces, como mencionaron, dentro de la gama de posibles diagnósticos en pacientes con cirrosis que presentan disnea, como lo mencionó también la doctora María Gracia, están las enfermedades cardiopulmonares intrínsecas, ya sea una miocardiopatía del paciente cirrótico, asma, EPOC, ¿no? Considerando ese antecedente que también se mencionó, complicaciones de la cirrosis hepática y la hipertensión portal, como el hidrotórax hepático, la misma citis, pérdida de masa muscular, anemia, ya enfermedades tal vez un poco más raras, enfermedades pulmonares específicas, déficit de alfa-1 antitripsina, sarcoidosis, y lo que ya, digamos, está ganando más peso, que son las anomalías vasculares en esta paciente. ¿Será un síndrome hepatopulmonar, una hipertensión portopulmonar? Entonces, a partir de que de repente no estábamos muy seguros y no encontrábamos en sí cuál era el origen de ese síntoma, profundizamos un poco más en la historia clínica. La paciente refiere de que eso no era agudo, ¿no? Ya tenía esos síntomas, no era tampoco muy bien informante la paciente, pero refería como unos 6 meses que tenía esa dificultad para respirar, de forma leve, en bipedestación. Se hace el examen, no se evidencian acropaquias, niegan antecedentes de problemas cardíacos o respiratorios y niega dolor torácico. Entonces, volviendo un poco al síntoma que tiene la paciente, que es la dificultad leve al sentarse y a la bipedestación y que mejora el decúbito, tal cual lo describe el doctor, hablaríamos de una platipnia, ¿no? Que la paciente prefiere estar recostada por este problema de la dilatación vascular intrapulmonar. Además, este cambio en la saturación, que satura mejor estando echada que parada, con un diferencial de más o menos 2% en las distintas posiciones, o en un AGA de más de 4 milímetros de mercurio, se define lo que es la ortodeoxia, o ortodesoxia también llamado, y tendría estos dos síntomas pues importantes, que si bien no son muy frecuentes en el síndrome hepatopulmonar, como mencionó la doctora, es un 20%, pero se puede ver. La siguiente pregunta es, ¿qué examen adicional se pediría? Y también, ¿a qué otra especialidad se debería interconsultar? Bueno, solicitaríamos la ecocardiografía para hacerle el test de las burbujas y bueno, tendríamos que solicitar la evaluación por el cardiólogo para dicho procedimiento. Y bueno, también neumología para que nos haga el descarte de las otras patologías que ya hemos estado mencionando, intrínsecas, que pueden coexistir o que pueden estar previas a la cirrosis hepática en nuestro paciente. Muy bien, y fue exactamente lo que se hizo, se llamaron a tanto la especialidad de neumología como cardiología, y en neumología descartaron alguna patología pulmonar de fondo, también contaba con una tomografía de tórax sin mayor alteración. Con respecto a cardiología, descartan una patología cardíaca estructural y coinciden con nuestra forma de pensar y también van a favor del ecocardio con burbujas. Se realiza el ecocardiograma con burbujas
Y efectivamente, como dice la teoría, se ve después de inyectar, ¿no?, de forma venosa este cloruro de sodio agitado, generando estas burbujas, se ve de que en este caso, a partir del tercer ciclo cardíaco, estas burbujas pasan a cavidades izquierdas. Entonces se confirma que hay ya sea un shunt o una dilatación vascular intrapulmonar y ya digamos que pesa más, ya se confirmaría el diagnóstico del síndrome hepatopulmonar. La siguiente pregunta es, ¿cómo se interpreta un ecocardiograma con burbujas positivo? Bueno, creo que la imagen es clara, ¿no? Aparecen las burbujas en la cavidad izquierda dentro del tercer y el quinto latido, así que estamos ante un diagnóstico de un síndrome hepatopulmonar. Si aparecería antes del tercer latido, estaríamos hablando de un shunt intracardíaco. Si no mal recuerdo, la paciente tiene una gradiente alveolar arterial también más de 20, ¿no? Entonces ya tendríamos estos dos criterios, además de los síntomas y los signos de la paciente, entonces ya tendríamos diagnóstico de un síndrome hepatopulmonar. Tiene la hipertensión portal. Sí. Muy bien, entonces, bueno, también se responde a la siguiente pregunta. El diagnóstico que ya confirmamos con este estudio es el síndrome hepatopulmonar. Entonces, volvemos al AGA que tenía la paciente. Efectivamente, el gradiente alveolar arterial estaba más de 15, ¿no? Considerando que la paciente tiene menos de 65 a 64 años, más de 15 ya hace parte del diagnóstico. Y hay que ver, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, hay que determinar la severidad. Y en este caso nos ayuda la presión parcial de oxígeno. Y en este caso la paciente tiene 80. Leve se considera mayor el gradiente alveolar arterial mayor o igual de 15 milímetros de mercurio y el PO2 en mayor o igual de 80 milímetros de mercurio. Entonces entraríamos en esta parte, la paciente se podría catalogar como un síndrome hepatopulmonar leve. Ya cuando es moderado, severo y muy severo, nos basamos para ver la severidad en la PaO2, moderado cuando es de 79 a 60, severo cuando es de 59 a 50 y muy severo cuando es menos de 50. Muy bien, entonces a partir de esto la paciente, ya nos quedamos con un diagnóstico definitivo. La paciente tiene una cirrosis hepática Child B, MEL sodio en 15 puntos, etiología más el D probable, descompensada por una HDA detenida por varices GOP2, más obturación con cianoacrilato, ya encefalopatía para ese momento grado 1, ascitis moderada y complicada con un síndrome hepatopulmonar leve. Entonces, un poco recordando lo que mencionó la doctora María Gracia, para hacer el diagnóstico nos basamos en 3 puntos importantes. 1, evidenciar estas dilataciones vasculares intrapulmonares y o shunt. También el análisis de gases arteriales, viendo la gradiente alveolar arterial que esté mayor o igual de 15 y si tiene más de 64 años, mayor o igual de 20. Y que el paciente tenga una enfermedad hepática crónica y o hipertensión portal. Como hemos visto, no es exclusivo de los pacientes con cirrosis, porque incluso también se puede ver en otras patologías con hipertensión portal, así que también hay que considerarlo. Y también para ver el grado de severidad, apoyarnos del PaO2. Y a partir de esto, la pregunta sería, ¿cuál sería el mejor manejo para la paciente? ¿Es candidata a trasplante hepático? Bueno. Bueno, vemos que tenemos una paciente con cirrosis hepática Child B y MEL sodio de 15. Entonces, en este caso, su síndrome hepatopulmonar es leve. No le daría ese puntaje de excepción para que ascienda en la lista de trasplante hepático todavía, pero con el MEL sodio de 15 ya sería una candidata para que entre a la lista de trasplante. No es exactamente por la complicación, ¿no?, sino por el grado de disfunción hepática que presenta. Entonces, un poco también viendo este algoritmo, los pacientes que están, evaluando que sean candidatos a trasplante hepático o pacientes con una hepatopatía crónica o hipertensión portal que presenten disnea, lo que se va a hacer es la pulsoximetría, ¿no? Nos ayudamos primero de la saturación de oxígeno.
El punto de corte, como también mencionó la doctora María Gracia, es 96%, aunque hay algunas literaturas que mencionan de 94 a 96, pero este algoritmo lo menciona 96, entonces consideramos anormal cuando la saturación es menos de 96 y normal cuando es más de 96. Si obviamente es más de 96, ya la sospecha de síndrome hepatopulmonar ya se aleja y bueno, no estaría considerado. Pero si la saturación es menos de 96, acá solicitamos un análisis de gases arteriales y nos ayudamos nuevamente del gradiente alveolo arterial. Si este es menos de 15 y la PaO2 es más de 80, no podemos decir que es un síndrome hepatopulmonar. Pero si la gradiente alveolo arterial es más de 15 y la PaO2 es menos de 80, menor o igual de 80, ahí es donde solicitamos y nos apoyamos de la ecocardio transtorácica con burbujas. Y a partir de esto podemos definir, ¿no? La paciente tiene un shunt, ¿tiene o no un shunt intrapulmonar? Si no lo presenta, se excluye otras causas de enfermedades pulmonares, y si lo presenta, necesitamos apoyarnos también del servicio de neumología, para ver si la paciente, además del síndrome hepatopulmonar, podría tener alguna enfermedad pulmonar asociada. Si es así, se le da tratamiento. Pero también podría ser del otro grupo, que tiene un síndrome hepatopulmonar solamente. Si es así, necesitamos saber cuál es el grado de severidad. Recordemos que para esto necesitamos la PaO2. Si es menos de 60, hablamos de que ya es severo o muy severo, y en este caso, como también se mencionó, debe ser considerado para lista de trasplante. Si esta PaO2 es más de 60, se suele hacer seguimiento, ya sea con saturación o con análisis de gases arteriales, y dependiendo de su evolución, ir viendo, digamos, en el camino si el paciente tiene que ser ingresado a lista de trasplante, ¿no? La saturación, mejor dicho, esta hipoxemia de esta patología empeora con el tiempo. Es bien raro que los pacientes finalmente este problema sea la causa de muerte, pero es importante seguirlo en el tiempo para ver si finalmente el paciente va a ingresar a lista de trasplante. También es una observación muy interesante la que mencionó la doctora Cris del MEL, ¿no? Entonces sería un caso particular que habría que evaluar. Sin embargo, también hay que considerar que la paciente ahorita está en condición de un síndrome hepatopulmonar leve. Otro detalle importante es cuándo se utiliza el oxígeno suplementario. ¿En quiénes? Lo guardamos básicamente para pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar severo o muy severo, o cuando tiene un síndrome hepatopulmonar de menor gravedad, pero hay desaturación nocturna o inducida por el esfuerzo. En estos casos, a veces sugerimos que el paciente tenga de repente un concentrador de oxígeno para, en estas situaciones, por ejemplo, de noche si desatura, para poder apoyarle con oxígeno suplementario. En relación a la función pulmonar, hay 3 pruebas que podemos hacer: una espirometría, volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono. En estos pacientes, como tienen una alteración más de perfusión, que es la circulación sanguínea, vamos a tener una difusión de monóxido de carbono disminuida, pero los volúmenes pulmonares y la espirometría van a estar normal. También podemos complementar con un test de caminata de 6 minutos. En el test de caminata de 6 minutos vamos a evidenciar que el paciente tiene hipoxemia, le va a faltar oxígeno al minuto, a los 2, a los 3 minutos, dependiendo de la severidad del grado de compromiso de la hipertensión que tenga, del síndrome hepatopulmonar que tengan. Es una observación muy importante la que menciona el doctor, porque esta es una patología que vamos de la mano prácticamente con neumología y bueno, cardio, para que nos apoye con el diagnóstico. Y un diagnóstico diferencial muy importante es la fibrosis pulmonar, porque hay muchos pacientes que vienen con esta enfermedad hepática todavía sin diagnóstico, todavía vienen sin ascitis y sin derrame pleural, pero vienen por hipoxemia. Y muchos de ellos vienen con sonidos pulmonares y alteraciones tomográficas ya en los grados moderados severos y son confundidos con fibrosis. Tienes fibrosis pulmonar y cuando uno le hace las pruebas funcionales ve pulmones normales, pero con una difusión baja de monóxido de carbono, y ahí empieza la sospecha de que podría estar haciendo uno de estos síndromes hepatopulmonares. Sí.
Doctora, y ahora después de la pandemia, si bien el COVID tiene por sí afectación hepática y se ha evidenciado que nuestros pacientes con cirrosis hepática tienen una mayor mortalidad que la población en general, las secuelas de las fibrosis, que también podemos ver en nuestros pacientes con cirrosis. Sí, el COVID como decimos, ha apretado el interruptor de muchas enfermedades, ¿no? Hay muchos pacientes que han desarrollado fibrosis pulmonar, otros problemas cirróticos, neurológicos, cardíacos, vemos un sinfín de patologías como secuela, y lo que no sabemos es que si realmente el COVID activó la enfermedad o ya estaban desarrollando la enfermedad y vino el COVID y lo incrementó rápidamente de estadiaje, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver pacientes con fibrosis pulmonar y que también tienen el síndrome hepatopulmonar. Hemos visto un par de casos que ya tenían fibrosis y sobre eso vienen con un problema hepático y se agrega el síndrome hepatopulmonar. Ya es un caso bastante complicado de tratar. Entonces yo creo que sí, que el COVID nos ha dejado muchas secuelas y muchas exacerbaciones de la enfermedad, entre comillas, ¿no? Muchas gracias por las opiniones. Finalmente, la paciente quedó con el diagnóstico de cirrosis hepática Child-B, MEL15, etiología más el probable, descompensada por la HDA que ya estaba detenida, encefalopatía hepática grado 1, la citis moderada complicada con un síndrome hepatopulmonar leve y sus antecedentes que ya mencionamos. ¿En qué situación se fue de alta? Se le mencionó, bueno, la dieta, considerando también que ya tenía episodios de ascitis, la dieta hiposódica, hiperproteica, con fibra, colación nocturna y líquidos a voluntad. Propranolol igual 20 cada 12. La paciente afortunadamente, sí después se vio una mejoría del peso, la furosemida quedó con 40 cada 24, espironolactona de 100 cada 24, lactulosa titulable para un objetivo de 2 a 3 deposiciones blandas al día, tiamina 100 cada 24, ácido fólico 0.5 cada 24 y control por consultorio de gastroenterología, también apoyándonos de un pulsoxímetro para evaluar la saturación e idealmente el AGA. Y a partir de esto, doctor, quería hacer una pregunta. ¿Con qué frecuencia es necesario, por ejemplo, en todas las consultas de pacientes con cirrosis, asintomáticos incluso, que sea imprescindible la saturación? Porque a veces en la consulta también por la premura del tiempo o no tenemos a la mano el pulsoxímetro, no se suele hacer de rutina. Sí, lo que le podemos pedir al paciente si queremos hacer un seguimiento con gases arteriales, ver la gradiente alveolo arterial, ¿no? Si está a menos de 300 o bien el PAFI, y si el PaCO2 está en menos de 60, porque se lo van a tomar sentado, normalmente no le toman echado un AGA, ¿no? Muy rara vez. Entonces ahí podríamos hacer un seguimiento ya de la hipoxemia en sí, ¿no? Para no estar tomando tiempo en la pulsosimetría en el mismo consultorio. ¿Y con qué frecuencia de repente se podría hacer eso? Cada que tenga consulta, que son habitualmente a 3 meses, ¿no? Con 4 AGAs al año yo creo que tenemos un seguimiento cercano de la hipoxemia. Nosotros hacemos en fibrosis pulmonar la toma de AGA, el test de caminata y espirometría, cuando vemos progresión rápida de la fibrosis cada 3 meses, o puede ser cada 6 meses si vemos una progresión lenta. En los reumatológicos les hacemos cada año porque su progresión es muy, muy lenta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Realmente este caso es muy aleccionador porque la paciente vino con síntomas, ¿no? Entonces ya estaba ya la sospecha. Pero han visto lo que presentó la doctora María Gracia, la minoría presenta síntomas, esta disnea al cambio de postura. Entonces, idealmente deberíamos evaluar en la consulta cada vez que vemos a nuestros pacientes con el pulsioxímetro. Y si es que vemos esa diferencia, la platina, la ortopnea, deberíamos solicitarle un AGA o ya pasar a hacer una evaluación con el ecocardiograma. Pero muchas veces si no lo buscamos no vamos a encontrar las patologías. A mí me parece muy, muy importante también el caso porque yo participo del programa de trasplante de pulmón del Hospital Rebagliati
y me reúno con los que dirigen el trasplante de hígado de la Almenara y de Rebagliati. Y estuve en la primera etapa del trasplante de hígado en el Rebagliati y realmente estos pacientes eran rechazados para trasplante, ¿no? Eso les estoy hablando antes del 2015. Después hubo una reformulación del programa y ahora veo que incluso en los niños que también pueden presentar síndromes parecidos, hepatopulmonares o portopulmonares, se están trasplantando bastante hígado con enfermedades de este síndrome hepatopulmonar y les está yendo muy bien, ¿no?, en los dos hospitales. Yo quería comentar lo de la saturación en consulta. La verdad es que como antes utilizábamos propanolol como profilaxis primaria y secundaria de sangrado varicial, yo sí me he acostumbrado a usar el pulso oxímetro porque lo usaba más que nada para medir la frecuencia cardíaca para el propanolol, pero me ayudaba porque también podía ver la saturación, ¿no? Entonces, definitivamente me guío, aunque algunas guías dicen que esta saturación menos de 96% no correlaciona bien con el AGA, pero es un punto de partida para poder identificar estos pacientes, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar justo con respecto a que este paciente tiene propanolol, que hay que tener cuidado porque justamente puede empeorar la disnea en estos pacientes, ¿no? Muchas gracias.